identidad propia, soberanía comunitaria, financiera sin servilismo al capitalismo financiero. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo. Soberanía sobre recursos naturales, nacionalización, industrialización y comercialización. Soberanía alimentaria. Soberanía ambiental con desarrollo integral. Integración complementaria de los pueblos con soberanía. Soberanía y transparencia en la gestión pública. Disfrute y felicidad. Encuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. Tal vez nos equivocamos al decir va a haber cero de corrupción, porque debe haber cero de tolerancia. ¿Qué yo veo? Y hablé alguna vez en el gabinete con algunos compañeros, autoridades. No sirve. Si esa autoridad electa tiene derecho a elegir, a hacer tu equipo de trabajo, pero no sirve elegir al amiguito, amiguita, menos al familiar. Eso yo no conozco. Porque amiguito que tiene mucha confianza desde la niñez, o desde la escuela, colegio, la universidad, tiene esa confianza, le engaña a su ministro, a su ministra, a su gerente. Y ahí tenemos ahí abajo el tema de corrupción. Que vamos a combatir y no vamos a perdonar. En mi experiencia, a veces yo me pregunto, ¿por qué Evo ha llegado a la presidencia? Con la verdad y con la honestidad. Esta noche, nuestro tema, la agenda del Bicentenario, hablando a solas con el ministro Manuel Canelas. Esta noche nos acompaña en nuestro sector, como ya es habitual, así que le damos la cordial bienvenida. Ministro, un gusto saludarlo. Bienvenido, un placer, gracias por acompañarnos. A ti. Bienvenido, por favor, asiento. Gracias. ¿Qué le parece nuestra nueva casa? Bien, súper bonita. La vi solamente por la tele el otro día que estuvieron aquí con Andrónico también y está muy bonito el set. El presidente del Estado está siempre con usted. En algún momento ya se enteró que estamos con nuestra nueva casa. ¿Qué dicen las autoridades de gobierno, los ministros? ¿Les gusta? O sea, varios colegas del gabinete son seguidores del programa. Por supuesto han visto el nuevo set que tienen. Echan un poco de menos que de momento no esté el nuevo set en La Paz, pero sigues teniendo a tus seguidores ahí. De momento. Bueno, en realidad estamos construyendo nuestra nueva casa en la sede de gobierno. Esto también ha tomado algún tiempo, así que pero esperemos que sea muy corto para poder estar nuevamente allí en la sede, en la ciudad de La Paz, a donde les mandamos un cordial abrazo. Hoy se levantó temprano, ministro. ¿Perdón? ¿Se levantó temprano? Me levanté temprano, sí. Como hoy un poco menos temprano que lo habitual, como a las 6:15, 6:10 de la ¿A qué hora se levanta? El presidente del Estado tiene que estar informado, tiene que hablar con su ministro de Comunicación. Claro, el presidente tiene un ritmo de trabajo bastante intenso. La agenda del presidente, salvo algún día del fin de semana, generalmente arranca a las 5 de la mañana. De lunes a jueves, con seguridad a las 5 de la mañana, tiene la primera reunión. En algunas ocasiones hablamos ya un poquito antes de esa primera reunión. Y luego el fin de semana sí empieza un poquito más tarde, tipo 6:15 de la mañana. Pero tiene un ritmo muy intenso. 6 de la mañana en fin de semana, Sí, bueno, sí. está muy bien. Para quienes no lo conocen, es el flamante ministro de Comunicación en esta nueva etapa, digamos, de gobierno. ¿Quién es Manuel Canelas? Bueno, pues algunos apuntes biográficos. Tengo 37 años, mi padre es de Cochabamba, mi madre del Beni. Nací en Venezuela por el golpe de Estado de García Meza. Mis padres estuvieron en el exilio. Retornaron muy pronto cuando vuelve la democracia al país, el 83, tiempo después del retorno de la democracia. Hice todo el colegio en La Paz. Al terminar el colegio me fui a vivir a Madrid durante un poco más de una década y volví a nuestro país hace 7 años.
Al retornar... ¿Por qué volviste al país? ¿Qué? ¿Por qué volviste al país? Primero porque tenía ganas, o sea, no había dejado de estar muy vinculado el tiempo que estuve estudiando fuera, venía casi cada año. ¿Algún momento pensó el ministro dejar el país? No, o sea, lo que sucede Definitivamente. No, definitivamente no. Lo que pasa es que me fui con la idea de irme 5 años para estudiar y al final una cosa detrás de otra se fue postergando. Pero siempre he tenido un interés muy fuerte por el trabajo político. Con mis amigos en España estamos muy vinculados a los procesos de izquierda de América Latina y tenía, digamos, el gusanito de volver a mi país y ver de cerca un poco lo que ocurría. Tenía también la provocación de buenos amigos míos. La mayoría de mis amigos personales son opositores a nuestro gobierno y siempre me decían, ya cuando vengas vas a ver que las cosas no son así. Cuando llegó, ¿cómo encontró las cosas? Yo las encontré razonablemente bien, la verdad, y de hecho provoco siempre a mis amigos con lo mismo. A mí me parece que esta década es una década cuyo balance es positivo. Creo que hay que ser bastante miope para no reconocerlo. Eso no te tiene que obligar a apoyar eternamente al MAS, pero me parece que esta década del país ha cambiado mucho. El ministro de Comunicación tiene amigos, la mayoría de sus amigos son opositores, dice usted. Sí, pero no pasa nada. También tengo muy buenos amigos que apoyan a nuestro gobierno, tengo amigos dentro del gobierno y tengo un abanico importante de amigos críticos. Fui diputado 3 años y ahí establecí relaciones de amistad, no solo con gente de mi bancada, sino con gente, pues digamos, de los partidos opositores. Una cosa muy normal en todo caso. Yo le pregunto esto, le digo esto porque debería ser así, digamos, ¿no? En todas partes, en todo el país, deberían respetarse y la libertad de pensamiento e ideología. Esto está cambiando. ¿Qué es lo que está cambiando? Yo creo que en realidad ocurre. No creo que mi caso sea muy atípico. Sobre todo hablando del Parlamento, te diría que un elevado porcentaje de parlamentarios tiene relaciones de amistad con independencia de las bancadas políticas en las que esté. Yo creo que en eso Bolivia es un ejemplo, que puedes tener, digamos, niveles fuertes de conflicto político y luego unas relaciones muy cordiales y en algunos casos de amistad, de compartir escenarios. Hace poco estuvimos con el vicepresidente García Linera en el evento en el Museo Nacional de Arte, donde el expresidente Carlos de Mesa donaba buena parte del patrimonio de su familia a la Fundación Cultural del Banco Central. Estaba Luis Revilla en la primera fila de los asientos, estaba García Linera y Carlos de Mesa compartiendo escenario y no pasa nada. Luego todos mantenemos nuestras diferencias respecto a qué proyecto político creemos que es el mejor para el país. Definitivamente, pero bueno, ahí están. Lo mismo pasa en nuestro programa, que no me pierda. Acá vienen oficialistas y opositores, claro, y terminan saludándose y hasta con un abrazo. Hay confrontación de ideas, hay divergencia de puntos de vista, pero terminan saludándose, abrazados y por ahí se van a tomar un café. Sí, por Esperemos que siga así. Seguro. Hablemos de esta agenda del Bicentenario. ¿Qué es la agenda del Bicentenario para que la gente lo entienda? Resumiendo. Bueno, el 2013 se hace un esfuerzo bastante relevante desde el gobierno y en realidad que aglutina también a las gobernaciones, a los municipios y a las organizaciones sociales del país para el 2013 fijarnos un plan de desarrollo a largo plazo. En la historia política del país generalmente estábamos acostumbrados al plan de coyuntura, a planear para el siguiente año y no tener la visión larga. El 2013 se arma la agenda del Bicentenario, la agenda patriótica se la conoce en ese momento. Son 13 puntos. Son 13 puntos. Y a partir de ese gran paraguas se van desgajando los planes de desarrollo quinquenales de 5 años. Nosotros, el presidente, el domingo pasado, el último domingo, hace un relanzamiento de la agenda, porque la idea es actualizar algunas de las metas, contar qué cosas se han logrado, qué cosas no se han logrado, y a partir de ahora nosotros vamos a empezar un proceso participativo de unos 2 o 3 meses para retroalimentar este relanzamiento de la agenda del Bicentenario. ¿Qué cosas podemos hacer en agua, en gas, en servicios básicos, en erradicación de la pobreza? ¿Hay algunos temas o ejes temáticos que se van a priorizar de estos 13 puntos? Sí, el tema central seguramente es el pilar 1, que es el de erradicación de la pobreza y que en realidad es un pilar transversal a los otros 13. Bolivia esta última década ha tenido muy buenos números en erradicación de la pobreza extrema, de la pobreza moderada, de la desigualdad, pero seguimos teniendo una tarea pendiente. Como bien decía el presidente, cuando te queda, digamos, un porcentaje de pobreza ya no muy alto por erradicar,
se complejiza la lucha contra la pobreza. Es más difícil de identificar esos bolsones de pobreza, en qué lugares están, en las zonas periurbanas. Hay que mejorar las políticas públicas para seguir combatiendo de manera eficiente la pobreza. ¿Cómo se hace eso? ¿Es desde el gobierno central, los municipios, las gobernaciones? Digamos que nosotros, lamentablemente todavía hay muy pocos municipios con una capacidad institucional fuerte. Fuera de las 10 capitales deben ser unos 10, 15 más. Sigue recayendo esta tarea de manera central, por lo menos en términos de planificación y de delimitar los objetivos, sigue recayendo en el Estado central. También por competencias, por fortaleza institucional. Entonces el presidente ha fijado una nueva meta, que para el bicentenario del 2025 rebajemos la pobreza extrema al 5%. El 2005 teníamos unos números muy alarmantes, pasábamos el 38% de pobreza extrema y ahora estamos en el 15,2% de pobreza extrema. Sigue siendo elevado, como te digo, hay que complejizar mejor las acciones para intervenir y la meta es reducir 10% más hasta 2025. Ese es el pilar. El primer pilar no por nada está en el primer lugar, porque es la prioridad. Hay otro tema también, ¿no? El tema de la corrupción, por ejemplo. ¿Qué podemos decir de la corrupción? El presidente del Estado ha dicho, probablemente nos hemos equivocado, pero el tema de la corrupción es un tema pendiente, todavía es una asignatura pendiente. Se han hecho avances. El presidente dijo, no vamos a perdonar a nadie. Pero hemos visto que hay autoridades que incluso tienen cargos altos en instituciones del gobierno, que aparentemente están vinculados con temas de corrupción. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar con la corrupción? Claro, la corrupción es lamentablemente un flagelo que no solo golpea a Bolivia y no solo golpea al gobierno del movimiento al socialismo, es una cuestión lamentablemente transversal y extendida en diferentes latitudes. Hemos escuchado hace poco declaraciones de algún expresidente que decía que estábamos peor que nunca en la lucha contra la corrupción. Eso no es cierto. Si tú te guías por el Índice de Transparencia Internacional, que es una ONG reconocida para este tipo de cosas, seguimos teniendo serios problemas, eso está claro, pero estamos mejor que el 2003, 2004, 2005, cuando el expresidente Carlos de Mesa era presidente del país. Los números estaban un poquito peor. Ahora, creo que hay cosas que se están haciendo bien. Lo que ha empezado a desarrollar el ministro de Justicia desde hace como unos 8 meses, las intervenciones de transparencia y justicia en municipios, en muchos casos de municipios con signo político del MAS, ha pasado en Riberalta, ha pasado en Uyuni, son intervenciones que dan resultados. Lamentablemente lo ideal sería que la cultura política local de ese municipio enfrente la corrupción, pero si eso no sucede, desde el Estado, desde el gobierno central, hay mecanismos para hacer frente. Hablando de corrupción, esto es lo que decía el presidente. Escuchemos, por favor, para recapitular. Tal vez nos equivocamos al decir va a haber cero de corrupción, lo que debe haber cero de tolerancia. Tal vez nos equivocamos al decir va a haber cero de corrupción, lo que debe haber cero de tolerancia. ¿Qué yo veo? Cero de tolerancia. Tal vez nos hemos equivocado. Cero de tolerancia. ¿Qué significa cero de tolerancia? Bueno, cero de tolerancia significa una cosa que era poco habitual en nuestro país, que es tener exministras, exsenadores presos por corrupción. Pero esa es una anomalía en nuestra historia. En general, aquí tú tenías un grado de impunidad si eras ministro y cometías hechos de corrupción. Digo, no es algo bueno. Es un problema para hacer frente, pero el primer problema es que la gente perciba que no hay impunidad, que si tú eres ministro puedes terminar en la cárcel por corrupción. Pero no solamente es en instancias de gobierno, hay varias instituciones. Sí. Hace poco veíamos una publicación de periódico Página 7 sobre una investigación de varios jefes policiales con antecedentes de corrupción, lo que pasó en Cipe también. ¿Cuáles van a ser las medidas drásticas que tiene que tomar para que haya realmente cero corrupción, como pide el presidente? Claro, yo creo que las medidas drásticas tienen que ser una combinación de sanciones normativas muy fuertes, estas acciones institucionales, lamentablemente, de intervención desde el poder central a los municipios, porque en los niveles intermedios es donde más campea la corrupción. Esa es una pena, pero es lo que ocurre a día de hoy. Y por supuesto, un cambio cultural que toma más tiempo, porque como bien dices tú, no es solo un problema de gobierno, claro. No es solo un problema de un ministerio, de una alcaldía. Lamentablemente tenemos un desafío a nivel sociedad. La pequeña trampita, la pequeña corruptela, el soborno que pagan
que pagan muchos ciudadanos para intentar hacer su trámite más rápido. La viveza criolla. Es una tarea compleja, pero yo creo que lo primero es reconocerla, lo segundo es tener instrumentos legales que estén a la altura del desafío y la voluntad de las autoridades. No es una cosa fácil, sin duda no lo es. En algún momento lo discutíamos con el ministro de Comunicación y decíamos, hay que dar el ejemplo. Hay que dar el ejemplo, hay que empezar por casa. El presidente del Estado fue claro el fin de semana y dijo, cero tolerancia a la corrupción. Queremos ver ese accionar no solamente del presidente del Estado, no solamente del gobierno, sino de todas las instituciones, de todas las instancias, obviamente, y la justicia tendrá que hacer lo suyo. Otra tarea difícil que no hemos podido todavía superar, que todavía no se supera, el tema de la justicia en el país. Sí, porque en realidad, digamos, los jueces deberían dar ejemplo y si buena parte del cuerpo judicial que tiene que dar ejemplo no lo da y más bien lamentablemente en la última, bueno, no en el último tiempo, en general en nuestra historia los jueces han sido casi ejemplo de lo que no hay que hacer. Hay que confiar en los buenos recursos humanos que hay en la justicia, hay que darle recursos también económicos, porque eso es un desincentivo para la corrupción. Muchas veces el incentivo para la corrupción es bajos salarios, baja institucionalidad, que tú quieras buscarte tu paga extra. Yo ahí soy muy partidario, esta es una discusión que se tiene dentro de cualquier gobierno, de dotar de más recursos económicos. Yo creo que cuando los recursos económicos son escasos, no digo que sea una causa y efecto, pero es una condición para la viveza criolla, ¿no? Yo creo que hace falta una mejor dotación de recursos. Yo creo que lo que está haciendo el Ministerio de Justicia está dando resultados, pero tiene que terminar de aterrizar en una reforma institucional de mayor calado, ¿no? Esto es parte del recambio del gobierno que ha presentado, que ha anunciado el presidente del Estado, que ha anunciado el vicepresidente. ¿Es parte del recambio que ha pedido la sociedad? Yo creo que sí, porque yo creo que ahora hay una serie de demandas nuevas. Si estamos de acuerdo que esta última década se han satisfecho parte de las demandas más históricas de la población, hay mejores condiciones materiales de vida que hace una década, eso es una cosa evidente. Creo que hay nuevas demandas y hay nuevas demandas que en el tema de agua es una mejor calidad del servicio, en el tema de la justicia es la ejemplaridad que deberían dar los jueces. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces, y de eso se va a alimentar la agenda del Bicentenario, de mapear esas nuevas demandas, las demandas de la Bolivia de 2019. ¿Y cómo estamos en la renovación política? Hace poco el presidente hablaba de renovación también en el orden político. Vemos, usted por ejemplo está aquí en la ciudad de Santa Cruz, en La Paz es distinto. El vocero, el partido de gobierno tiene su vocería, tiene sus representantes en las organizaciones sociales, pero acá en Santa Cruz están los senadores, están los diputados en La Paz. ¿Existe una crisis de vocería en Santa Cruz? ¿El MAS estaría alistando algunas listas para senadores y diputados? Es muy pronto para las listas de senadores y diputados. Esto pensando en tener más presencia, digamos, en Santa Cruz, ¿no? Sí, digamos, yo creo que la tercera autoridad del Estado es Adriana Salvatierra, que es una senadora de Santa Cruz. Dos ministros de los con mayor presencia mediática y con una fuerte presencia política son Gabriela Montaño y Carlos Romero, que, digamos, con independencia de su origen de nacimiento, son políticos que desarrollan su actividad y su vida en Santa Cruz. Yo creo que hay que quizá pensar en trabajar algunas vocerías intermedias, pero yo te diría que con esas tres figuras de peso nacional, creo que hay figuras de peso cruceñas, ¿no? Con independencia de dónde hayan nacido, hacen política desde Santa Cruz. Pero nunca hay que dar por satisfecho el trabajo de formar nuevos voceros, de formar nuevos cuadros. Un poco en la línea de lo que dices tú, hay una demanda de renovación, que eso es evidente, que es una demanda además a toda la clase política del país, con independencia de la buena valoración de la década anterior, existe esa demanda, ¿no? Es que son tiempos, ¿no? Es decir, son ciclos. Sí. O sea, la vida es cíclica y siempre tiene que haber transformación y cambio y renovación, y eso es lo que está pasando. Lo estamos viendo hoy en diferentes instancias, lo estamos viendo en el gobierno, lo estamos viendo en el gabinete ministerial, lo estamos viendo en la Asamblea Legislativa, lo estamos viendo en diferentes regiones del país. ¿Qué opina sobre los candidatos opositores? Se han dicho mucho del presidente Evo Morales, se hablan de encuestas, aparecen los candidatos opositores, estamos en una etapa preeleccionaria. ¿Qué opina el gobierno de los candidatos opositores? ¿Qué opina de Carlos Mesa? ¿Qué opina de Óscar Ortiz? Los que ya están en carrera. Bueno, en general yo tengo una opinión un poco pesimista, más allá de la valoración personal que pueda tener de algunas de estas figuras.
Mi visión sí es un poco crítica y un poco negativa en el sentido de que de momento se sigue percibiendo la misma ausencia de proyecto de país que lamentablemente ha acompañado a la oposición la última década. Y digo lamentable porque es bueno para la democracia, es bueno para el país, es bueno para el MAS tener una competencia fuerte, contemporánea, que le diga a los bolivianos que ellos sí saben hacer mejor las cosas, pero que se las digan con ejemplos, con práctica, con programas. Y lamentablemente, hasta ahora, en mi opinión, obviamente esto es discutible, yo no lo veo. Puedo hacer, digamos, una valoración de cada proyecto. A mí me parece que el proyecto del senador Óscar Ortiz es un proyecto, digamos, coherente ideológicamente, pero que me parece que todavía tiene muchas ataduras a una visión regional y una dificultad de ser un proyecto estatal. ¿Sigue pensando que a Carlos Mesa le falta calle? Sí, lo sigo pensando, pero no lo pienso, es que no lo dije yo, lo dijo Gustavo Pedraza. Yo creo que ahí... ¿Pero y por qué le falta calle? Es decir, ¿no sale a la calle? ¿Qué? A eso habría que preguntarle a Gustavo Pedraza. Yo creo que ahí Carlos se equivocó en la respuesta al, digamos, descalificarme por mi edad. Su candidato a vicepresidente reconoció que al proyecto le falta calle. Y yo creo que esa es la principal debilidad del proyecto de Carlos de Mesa. Si tú te das cuenta, y procuro ser muy rápido, las tres cuestiones que probablemente fueron las de mayor debilidad de Mesa de 2003 a 2005 se repiten en el proyecto de Mesa hoy. ¿Qué estaba ausente en el gobierno de Mesa? Estaba ausente Santa Cruz, es decir, estaba ausente el poder y el proyecto político cruceño. Como él reconoce, Santa Cruz organizado incluso le exige la renuncia de Horst Greve, de Carlos Hugo Molina y de Roberto Barberí. Estaba ausente en el proyecto de Mesa la calle organizada. No habían organizaciones sociales, no habían campesinos, no habían pueblos indígenas. Hoy tampoco lo hay. Y por último, en el gobierno de Mesa, él se confronta con la clase política existente en ese momento. Y es lo mismo que está haciendo ahora. Entonces me parece que es un proyecto muy carente de territorio, de política, de complejidad, de calle. De calle, carente de calle. Óscar Ortiz es otro de los candidatos fuertes. Jaime Paz Zamora. Bueno, en realidad yo no entiendo muy bien qué hace el expresidente Paz Zamora lanzándose a estas lides. Yo te diría que es casi una nostalgia de lo que fue y en general yo creo que los expresidentes tienen que pasar a la historia de una manera un poco más honrosa y no verificar un 1% de apoyo electoral. Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Víctor Hugo Cárdenas. Un poco lo mismo. Y el peligro en el caso del señor Cárdenas es que está intentando normalizar ideas que son muy nocivas para la convivencia social. Víctor Hugo Cárdenas está procurando dar carta de naturaleza a ideas que la mayoría tranquila, pacífica y razonable de los bolivianos no quiere. Decir que las mujeres pueden aprender a usar antes una pistola que un teléfono celular es una estupidez y una cosa muy peligrosa. Sigue habiendo un 30% de todavía escépticos, de todavía indecisos en las encuestas que aparecen en todas partes para poder decidirse por quién votar en las elecciones de este año 2019. Que a propósito podrían ser cambiadas otra vez, ¿no? No, van a cambiarse 4 días antes, o sea, 7 días antes, del 27 al 20 de octubre. Bueno. Volviendo, 30% más menos de personas indecisas. ¿Qué no le gusta a esa gente que está todavía indecisa? Hay demagogia de los candidatos, hay demagogia de las autoridades. Es decir, la gente, me imagino que ya no quiere más mentiras, quiere realidades. ¿Cómo se los conquista? Bueno, nosotros en realidad lo que tenemos para convencerlos es la agenda del Bicentenario. Nosotros consideramos que es un proyecto sólido, bien armado, que responde a las nuevas demandas de futuro de ese 30%, porque en realidad yo creo que ese 30%, como apuntas tú, está esperando a que un proyecto político le dé certidumbre de futuro. Porque yo creo que el hecho de intentar apelar ese 30% por lo hecho ya se queda un poco corto. Ese 30% está esperando respuestas a sus demandas hacia el futuro. En particular, yo creo que hay un sector, te diría, relevante de gente joven, de sectores urbanos, muchos hijos de clases populares, a los que de momento no les estamos hablando
del todo bien, del todo pertinente. Por eso lo que dijo el presidente, que lo ha empezado a decir desde el discurso de enero, me parece clave. Yo creo que cuando nosotros hablamos mucho de macroeconomía, a un chico de 25 años su preocupación es el empleo, su cotidianidad económica, y no le respondes diciendo que crece al 4,5%. Y después del empleo, ¿qué quiere ese chico? Una vivienda donde pueda formar su familia. El presidente lo dijo, educación, vivienda y empleo es, digamos, el triángulo que nosotros consideramos que le va a dar respuesta a ese sector de gente joven. Sin duda alguna. A propósito, la agenda del Bicentenario, la agenda 2025, es pensando en que va a ser reelegido el presidente del Estado. ¿Qué pasaría si no es reelegido? En general, bueno, digamos, si la gente no deposita la confianza en el proyecto de manera mayoritaria, pues en nuestra opinión sería una pena, pero es la decisión que tome la gente. Nosotros consideramos que el ejercicio que se hizo el 2013, porque la agenda nace el 2013, es un ejercicio de Estado. Nosotros creemos en realidad que las otras ofertas electorales que hayan, si son sensatas, si son coherentes con las condiciones que hay en el país, no deberían diferir mucho de la agenda del Bicentenario. Entonces, deberían aplicarla. Si no ganamos nosotros las elecciones, nosotros confiamos que esta agenda la aplique el país, con quien esté al mando. ¿La pueda aplicar el que venga? ¿Se refiere a eso? Sí, porque nosotros creemos, como te digo, que cuando se construye la agenda, no es un proyecto partidario. Es cierto, el movimiento al socialismo está en el gobierno, pero como te decía al inicio, la construyen municipios, gobernaciones, movimientos sociales. En las mesas de debate participa el empresariado nacional. Claro. Creemos que es una hoja de ruta estatal y por eso se llama Bicentenario. Pero en algún momento escuchamos, por ejemplo, al vicepresidente, ¿no?, en alguna inauguración de obras, con algunos movimientos sociales, en algunas poblaciones, decir: es una pena que vuelvan los opositores, que hemos construido tantas cosas y se lo van a volver a llevar, decía el vicepresidente. Claro, es que ahí volvemos a la pregunta anterior. Nosotros creemos que el documento es un documento de Estado. Lo que sucede es que los proyectos opositores no tienen una buena lectura ni una buena propuesta para hacerle a los bolivianos. De momento, yo te diría, capaz lo sabes tú, yo no lo sé. ¿Qué piensa Carlos Mesa de la economía, de la salud, del empleo? ¿Qué propone Óscar Ortiz hacer distinto en la política económica? ¿Qué propone hacer distinto en la política de los bonos? De momento no se ha escuchado nada más que, digamos, la interpelación en torno a la candidatura del presidente Evo. Sería ideal que ellos tengan un programa, incluso sería ideal que tengan un proyecto que pugne por ser un mejor proyecto que la agenda del Bicentenario y que los bolivianos tengan 2, 3, 4 grandes proyectos que digan cómo vamos a ir hacia adelante. De momento la oferta electoral opositora es prácticamente escasa. Se da en el caso de Mesa poniendo 2 tweets cada semana sobre algún tema, y en el caso de Óscar Ortiz, de momento tampoco se ve muy bien, más allá del federalismo al que quisiera meter a la forma de Estado, de momento yo no sé. Y eso es un poco preocupante. Entonces nosotros consideramos que este programa, que es una política de Estado, se los podemos prestar también. Sin duda, ¿Claro? Sin duda. Ministro, el ministro de Comunicación tiene una idea distinta, diferente, quizás por la juventud, obviamente por la experiencia, pero sobre todo por una visión, es un tema acá de visión, de cómo debería entender el país todo lo que hace el gobierno. ¿Usted cree que se ha hecho una buena comunicación de todo lo que ha hecho el gobierno en todo este tiempo? Yo creo que sí, porque si no se hubiera hecho una buena comunicación, no se explicaría que el presidente Morales ganó las elecciones del 2014 sacándole 40 puntos al segundo. El presidente Morales gana las elecciones del 2014 con 62% y el segundo 24%. Es imposible. Si hubiera una mala comunicación, por lo menos el resultado no sería tan holgado. Sí, pero sin embargo, en una coyuntura como esta, donde se escuchan voces divergentes, algo está pasando, algo está cambiando. Sí. Y debería cambiar probablemente el enfoque de la yo lo que creo, digamos, es, ya hablando propiamente de la coyuntura, no del balance de la década, yo creo que nosotros tenemos que hacer una comunicación más contemporánea. Sobre todo respondiendo, aparte de este sector indeciso, aparte de este sector joven urbano, que no habla en el lenguaje mayoritario de la década pasada.
Es decir, como decíamos antes, yo creo que la interpelación hablando de la macroeconomía a ese sector le dice poco. A ese sector hay que hablarle de los problemas de los bolivianos, de esos bolivianos. Empleo, expectativas. Tienes que tomar en cuenta que esta década hay mucha gente joven que es el primer miembro de una familia que ha entrado a la universidad. Entra arrastrando la esperanza colectiva de una familia. Tenemos que trabajar en ese tránsito. Universidad, empleo y vivienda. Por ahí va un poco la cosa, ser un poco más contemporáneos, yo creo. Bien, ministro, la primera vez que lo tenemos acá en nuestra casa, aquí en la ciudad de Santa Cruz, Sí, le agradezco la gentileza de aceptar nuestra invitación y poder conversar de la agenda del Bicentenario, uno de los temas principales que nuestra audiencia en todo el país, la gente quiere saber, quiere conocer. Y seguramente vamos a tener novedades, vamos a tener noticias, haremos el seguimiento como siempre. Ministro. Gracias, César. Muchas gracias por estos minutos, gracias por habernos acompañado. Ministro de Comunicación Manuel Canelas estuvo hoy a solas. ¿En qué no me pierda? Y continuamos con más. Yo te quiero hablar del Banco Económico, el banco de nuestra gente, porque ahora, atentos, vas a poder ahorrar hasta el 10% con tus tarjetas de crédito del Banco Económico. ¡Sí, señor! Así es, pagan tus cuentas con la tarjeta de crédito del Banco Económico. Obtén